Las comunidades indígenas y comunidades afro de la cuenca del río Baudó, hoy queremos mantener ese relacionamiento armónico con nuestra naturaleza. Hoy queremos seguir ese legado que nuestros abuelos nos han dejado. Por lo tanto, hemos buscado el apoyo de la empresa ACT, American Carbon Trading, para que conjuntamente con ellos estructuremos un proyecto que nos permita a nosotros, los habitantes de la cuenca del río Baudó, conseguir recursos que nos van a permitir adquirir bienes y servicios que no podemos desde nuestras comunidades. De tal manera que eso implica que nosotros tengamos fuentes de financiación para muchos proyectos productivos, proyectos de infraestructura, proyectos de tipo social, que hoy no los tenemos. De tal manera que es un compromiso nuestro de regalarle a nuestros nietos aquellos bosques, así como nuestros abuelos nos han entregado. De tal manera que este es el objetivo de ese proyecto. Un proyecto que nos permita a nosotros mantener ese relacionamiento armónico con nuestros bosques, nuestros ríos, nuestra fauna y la flora de nuestros territorios. Mi nombre es Diana Fracero Conchávez, soy líder juvenil de Resguardo Catru. Me llamo Nelson Chamorro Caldera, yo soy en Vera Dóvida del resguardo de los ríos Catru, Dubasa, Ancosó. Soy el presidente de la comisión del proyecto Red Mar Cuenca, municipio Alto Baudó. Soy Luis Antonio Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario de Bellavista, Dubasa. Hago parte de la Comisión REDMA y desempeño el puesto de tesorero de la Comisión REDMA de la Cuenca del Alto Baudó. Me llamo Víctor Manuel Saúgar, en Vera Dóvida del resguardo Chorigo de Alto Baudó. Hago parte delegado del proyecto REDMA. Mi nombre es Wendy Mujica y soy profesional de Ciencias Ambientales de ACT. Soy Juliana Suárez, directora de proyectos REDMA de ACT. Nosotros allá vivíamos de la naturaleza, ¿cierto? Había mucha fauna, había mucho mamífero, muchas aves, y los ríos eran muy ricos en peces. Pues anteriormente mi abuela me cuenta, porque todavía está vieja, pero potente, la luchadora, me contaba anteriormente en las noches, en las tardes, que ella preparaba sus comidas con el ají que está en nuestra región, sus plantas tradicionales, cebolla de rama, cilantro, poleo, albahaca, de todo eso que todavía, gracias a Dios, lo tenemos en la región, pues poquito, pero todavía lo tenemos. Anteriormente nosotros que quedamos cerca a los afros, nos íbamos a trabajar minga con los indígenas, tomábamos la chicha, que es cultura indígena, pero era cultura de nosotros porque siempre hemos manejado la empatía, la amistad, el lazo de amistad que lo tenemos gracias al Señor todavía. Se trabajaba, se socolaba, se hacía minga para socolar. Socolar es rozar, como dice nosotros, limpiar su monte. Primero yo creo que hay que resaltar lo que nos decía aquí Javier, que es esa relación de hermandad que teníamos, que siempre que ha existido entre los compañeros afro y los indígenas del río Baudó, y en especial del río Dubasa. Y lo que él manifestaba, nosotros básicamente, la base de la alimentación de nosotros era lo que nos daba el río y nos daban los bosques, ¿sí? Y la siembra. Y la siembra, lo que nosotros, esas eran las tres fuentes: el pancoer, el río y el bosque, ¿sí? Allí nuestra dieta era una dieta muy básica: carne, pescado, plátano, arroz y maíz. Esa era la dieta. Y de pronto ir a la azotea más de las comunidades afros, era la azotea donde tenían la albahaca, el cilantro, la cebolla y rama, pare de contar. Ahora ha cambiado todo. Ahora nos han metido una cantidad de cosas que creo que eso ha generado muchos problemas. Y nosotros no teníamos procesos organizativos. Nosotros, ni los indígenas teníamos organizaciones, ni teníamos cabildo, simplemente era una relación de hermandad desde hace mucho tiempo, de vecinos, de compañeros de río. No habían procesos organizativos. Simplemente los indígenas, ¿cómo vivíamos nosotros? Nosotros vivíamos a la orilla de los ríos, en casitas, aquí hay en núcleos familiares. Estaba este núcleo familiar y aquí estaba el Jaimaná, sí que era la autoría.
Por ejemplo, Bellavista, Puerto Echeverri, que eran comunidades afro, allí tenían una partera y un curandero. Y eran con quienes nosotros compartíamos. El Jaimaná, yo iba donde Jaimaná, o nosotros veníamos donde la partera, o veníamos donde el compañero que manejaba las hierbas, o el tonguero, para que manejar la parte de salud. Igual pasaba con la educación, compartíamos el mismo internado, la misma escuela entre las dos etnias. Yo creo que era una relación de hermandad que muy bonita, creo que hasta el día de hoy se sostiene. Creo que las formas de trabajo siguen siendo las mismas formas de pesca. Se han introducido muchas cosas que han sido muy dañinas. Por decir, allá los indígenas cazaban con la lanza, el perro y de pronto nosotros le decimos la flecha, el arco, nosotros le decimos Alambre. en Verapelea hoy pues ya llegó la pólvora, llegó la escopeta, llegó una serie de cosas, llegó el trasmayo, que eso. Pero lo más triste de todo fue cuando mire, hay políticas de gobierno que son dañinas. Cuando iban a fumigar, por ejemplo, para acabar con el zancudo, ¿sí? Llevaban el famoso DDT. ¿Qué hacía el DDT? Iba al agua y con eso envenenaban los ríos, envenenaban y mataban una cantidad de pescado. Posteriormente llegó la dinamita. Esos grandes charcos que nosotros teníamos, que nosotros no había un control natural del territorio, porque ahí existía Nuci era el que cuidaba ese territorio. Entonces, como el indígena no nadaba allá, llegaba una persona no indígena y tiraba un taco de dinamita. Y con eso acababa todos los peces que habían en ese charco, ¿sí? Pero sabes que también nos perjudicó y nos ha hecho un daño grave, gravísimo, cuando también empezaron a traer. Anteriormente era Rosada, tirar machete y limpiaban su terreno, su polino. Hoy en día ya la gente se fue abandonando eso, sino que empezaron a traer el veneno, una famosa estacionaria, una bomba. Ya la gente, eso lo que ha hecho es un daño, es un veneno, un gramosón, que ese veneno lo que hace es colocar el colino bien bonito unos 3 meses y luego ya empiezan a salir los racimos pequeños. Ya hay que esperar mínimo unos 30 años para que esa tierra tenga producción y ya toca entrar a otro bosque, otro monte, donde monte hecho, como le decimos en nuestro territorio, a seguir destruyendo más, y cada vez lo que nos hace es perjudicar en nuestro medio ambiente. Entonces, eso son políticas del mismo gobierno. El río Dubás era muy rico, pero también era muy rico en árboles, ¿sí? Allá no había motosierra, ya no había nada. Pero ¿qué pasó a partir de los años 76, 77? La gente se dio cuenta que empezaron a entrar los boteros a comprar plátano. Todo ese plátano iba a Buenaventura, todo ese plátano se llevaba para Cali. Entonces ya empezaron a llegar los boteros y todo el mundo empezó a cultivar plátano, a sembrar plátano a toda la orilla del río Dubasa. O sea que la gente sacaban, diga usted, más o menos 30, 40 toneladas de plátano cada 15 días. O sea que allí empezamos a destruir todos los árboles de la orilla, lo que era de la región, de la ribera del río, lo que era el caucho, lo que era el carrá, este árbol. Higuerón le dice mi abuela. El higuerón le decía a la abuela, eso también lo desapareció, porque a este lo acabamos allá para cultivar plátano, ¿sí? Por la orilla de todo el río, ¿sí? Entonces, mire, todo eso permitió de pronto que empezó el río como a cambiar. Hoy no hay charcos en el río. Se ha secado los charcos se secaron, ¿sí? Usted ve el río, uno dice, usted ve el río Dubasa, 4 o 5 días ya decimos estamos en verano. Sí, es porque el río está seco. Pero a nosotros nos decían, cuando era niño, que en la parte del Baudó allá usted no sembraban plátano, ¿cierto? Y mucha de nuestra gente se iba a ir a cazar. A Semana Santa y para diciembre se iban a cazar a la parte alta del Baudó para llevar comida para la fiesta. Sí. Hace unos años atrás, ya como que se ha cambiado la caloría, muy duro el sol. No sabemos de qué se calienta ese sol, o será, en verano nosotros estamos diciendo, será que bajó más bajo el cielo, porque se está cayendo muy duro el sol, ¿cierto? Nosotros decimos así, porque no sabemos con qué está cayendo así ese sol tan fuerte, ¿cierto? Antes no era así, ahora entre más poquito sol como que se quema de uno a uno, entonces cada quien, entonces pues decimos eso. Usted ha mencionado un tema que es el cambio climático. Para nosotros no es extraño eso.
Ya les decía, nuestros ríos se han ido secando, ya no tenemos charcos. Y las cosechas de nosotros ya no conocemos las épocas de cosecha. No sabemos, antes cultivábamos entre marzo, abril, mayo, maíz. En octubre nuevamente cosechábamos. Hoy no sabemos porque ya no sabemos cuándo es verano y cuándo es invierno. Sí, el tiempo como que ha cambiado, ¿cierto? Como que esos meses han corrido. Entonces la gente está como, usted lo mencionaba, por ejemplo, las formas de cultivar ancestralmente, eso se ha acabado por ese tema que ustedes llaman cambio climático, ¿cierto? Que es que la tierra se ha ido recalentando y a pesar de que nosotros estamos allá arriba, estamos metidos en la selva, ya nos damos cuenta que eso está pasando, porque nuestros ríos se han ido secando, ¿cierto? Nuestras quebradas también han ido bajando el caudal. Eso, como les decía, ha cambiado nuestra época de siembra, ¿sí? Y todo esto tiene que ver no únicamente con lo que nosotros estamos haciendo en nuestro territorio, es lo que están haciendo las otras personas en todo Colombia, ¿cierto? Y por fuera de Colombia. Eso es lo que nosotros llamamos cambio climático, ¿cierto? Que la tierra se está recalentando. Ya, por ejemplo, nosotros en las mañanas, 4 o 5 de la mañana, veíamos neblina. Ya no hay neblina. Nosotros no vemos neblina. No, ya no. ¿Sí? Sabemos. No sabemos qué es neblina. Yo no la conocí. No sabe qué es neblina, ¿cierto? Porque eso ya no se ve. Entonces, mire que eso, a pesar de que vivimos allá en la selva, como se dice, que nosotros hemos estado conservando esos bosques, hoy vemos que nos toca seguir conservándolos, porque hoy la tierra, como se dice, se va calentando. Y no es culpa de nosotros, sino es culpa de los seres humanos. El Baudó, como se escucha, Baudó se traduce ríos de barbudos en español. Sí, el Bau es barbudo, ¿no? Do es río, así se traduce. Bueno, hasta cuando yo conocí el mundo en la tierra aquí, en el Baudó con la montaña está todavía. Porque allá casi la mayor parte no cultivamos plátano, por lo que el comercio es difícil. No tenemos a quién vender y quién comprar, ¿cierto? El río es muy caudaloso y tiene que pasar unas corrientes feas, donde siempre a veces perdemos motores de fuera de borda ahora, donde podemos vender todo lo que es las comidas. Ahí se pierde. Entonces, pues el Baudó antes tenía muchos peces. Los peces como el guacuco, el sábalo, el charre, era maleza. Un día yo recuerdo como en el año 84, que el primer congreso hicieron, nunca habían hecho congreso en el Alto Baudó. Cuando invitamos a la gente del Cauca, yo todavía estaba pequeño. Cuando matamos como 8,000 sábalos, como 10,000 charres. Con ese nosotros realizamos los 5 días de ese congreso. ¿Ya? Mucho pescado para decir la verdad. Pero hoy no se encuentra eso, no se consigue. Los animales del monte, pues como el venado, la guagua, todavía se consigue, pero no como anteriormente, que cuando uno iba por la orilla se encontraba los ajinos por la playa. No se consigue, tiene que meterse más hacia adentro de la montaña, ya se consigue. Y así la gente más que todo en el Alto Baudó sobrevive. Pero mira que en el Consejo Comunitario de Bellavista me cuentan los mayores que anteriormente la pesca no necesitaban perder tanto tiempo pescando, que eso era en un momentico que cogían sus pescados. Los que más se ven en la región, el camarón era el plato típico con el plátano. Hoy en día ya el camarón se ha ido desvaneciendo, se perdió. También me cuentan que muy poco se sentía el calor, porque el pueblo estaba rodeado de bosques, de sus árboles, el monte. Vea, exactamente, eso era una cosa de loco, donde usted sentía de la frescura, las brisas. Hoy en día ya se ha ido perdiendo eso, ya fuertes crecientes. Se llevan las canoas que se hacen y se compran a los indígenas, porque los afros, los que ya la hacían, se han ido acabando en nuestro territorio. También me acuerdo que a mí me tocó pilar el arroz que se cosechaba en nuestro territorio. Pues ya el monte se ha ido, se siente el calor, será, digo yo, y dicen la gente en la comunidad, por la corta de muchos árboles, por el tema de los boteros. Cuando llegaron los boteros
a comprar plátano, nos metieron esa cultura que hoy en día es la que nos está beneficiando en algunas cosas, pero nos ha perjudicado en otras, que en los cambios climáticos. Ya hace mucho calor en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Así como decimos el cambio climático, por la gente extraña que hacen por allá en otro departamento o en otro país. Aprendemos costumbres ajenas, cogemos costumbres que no son de nosotros, del territorio. Entonces yo sí creo que con lo que hacen en otros países, pues nosotros pagamos acá todo lo que es lo que se llaman las enfermedades, ¿cierto? Exacto. Lo pagamos acá. Y el que está haciendo daño está más bien relajado porque tiene su forma, y el que está acá no tiene con qué sobrevivir, con qué irse a un centro de salud para que curen algunas enfermedades curativas, ¿cierto? Entonces, mire, tocaron la parte espiritual. Sí que era una parte, era el espíritu del charco. Ahí existía Nusí. ¿Qué pasó con los bosques? Llegó la motosierra y empezó a talar esos bosques donde nadie iba. Y nuestra figura espiritual, la madre de los bosques, es Pacoré. Pacoré es una mujer desde la cosmovisión embera. Esa mujer es la que cuida el bosque, es la dueña de la medicina, es la dueña de los bosques. Sí, entonces empezaron a talar todos esos bosques y empezaron también a tocar esa parte espiritual de la cosmovisión, de la cultura del pueblo embera. En Semana Santa comíamos una sopa que era hecha a base de maíz, Sí. con pescado. Pero como hoy no tenemos pescado, no tenemos el jumpé, el guacuco, no tenemos el salo, entonces nos toca bajar a Puerto Melú a comprar el pescado ese sanchado, La leche. ese pescado seco, que no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo cultural tiene que ir muy bien de la mano con el tema de los recursos naturales. Y toca empezar a tocar puertas, empezar a mirar a ver cómo nosotros empezamos a conservar y a recuperar lo que la naturaleza nos daba, que era la que nos daba eso, empezar a recuperar eso para poder volver a retomar toda esa cultura de nuestra alimentación, de nuestras formas de trabajo, incluso en nuestras formas de contar nuestra historia, y nuevamente retomar toda esa la cosmovisión tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades afro del río Dubasa y en general del Río Bau. Bueno, en verano, Tachitruade, Chabepacuruta Paraja. Chabupacurua, Tayate Abuta, en Guapiata te abucha. En Guapiata te abuta, y Chabanamajare Tabata, Namatibara, Neanata Bucha, Chabupacurudi. Y Chabachera, Chabupacurua, te abuta y nada. Y Chiajitavera, y nada. Pisia te abuta y nada. Luz solar, Hate Itavera Guayá, y Chia, Eda Hitabuchi y nada, nutriente. Y Chabahitabuta da Paitota. Java Hobuta y nada. Pacurua Hobuta. Hobua, te Hitabuchi, Utu Itavera más CO2. Tayo Hara no saber Harasida que Hase CO2 Pia Buta. Chabupacurua Hanta Itavera Hata Hobuja. CO2 Tacoeda. Guayá Janeta Batabu. Aña Batabu, Tuta Batabu, Tayo Hara Bata CO2. Tachihama, Tachitapi, Añampave Varita. Ahora me hago oxígeno bata. Por eso en verano Chabupacuruta, Tachimana Piata Ambua. Bueno, Pero- primo. Sí, primo. Primero de todo, ¿cómo llama ese perro que usted Ay, carga? Chabusara Che Piata Ambua. Guagua. Se llama guagua, se llama Naruto. Naruto. Primo, eso no es algo nuevo, eso es algo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Desde que nosotros empezamos a organizarnos desde el 79, que creamos la primera organización indígena. Desde allí nosotros teníamos un proyecto que se llama Producción y Medio Ambiente, ¿cierto? Que esos proyecticos iban de la mano y mucha gente afuera nos dio la mano para hacer proyecticos pequeños, ¿sí? Para producir, pero también para cuidar el medio ambiente. Nosotros toda la vida hemos empezado desde el proceso organizativo tratando de conseguir ese tipo de apoyo, tanto para comunidades indígenas como para comunidades afro. Pero, primo, a raíz del acuerdo de paz, hace varios años se aprobaron unos decretos. Entre ellos se aprobó un decreto que se llamaba Pago por Servicios Ambientales. Nosotros los pueblos indígenas quisimos avanzar en cómo accedíamos a ese tipo de recursos para a ver cómo podíamos avanzar en el tema ambiental, ¿cierto? Sí. Pero desafortunadamente eso se dio como agente privado y nosotros nunca pudimos acceder a eso y eso como que se salió de las manos del gobierno. De allí que nosotros empezamos a preguntar, a ver cómo nosotros, porque teníamos entendido que el Estado recibe recursos, sigue recibiendo recursos
por lo que nosotros tenemos en nuestro territorio, que son nuestros bosques, Por el resguardo más que todo. en nuestro resguardo y en nuestros territorios colectivos. Yo me di cuenta que, por ejemplo, en otros lados del país, no en el departamento del Chocó, en otros lados del país habían compañeros indígenas que habían accedido a este tipo de recursos, ¿cierto? También nos dimos cuenta que de pronto en el Baudó ya habían algunas comunidades que también se le había aprobado unos recursos para este tipo de proyectos. Y buscando, ahí fue que nos encontramos con la posibilidad de nosotros acceder a estos recursos a través de esta empresa con la cual hoy nosotros estamos avanzando en ese proyecto. ¿Y cómo se llama ese? Esa empresa se llama ACT. ACT. ¿Sí? Ese que le dicen Red Más. Ellos vienen impulsando un proyecto que se llama Red Más. ¿Sí? Sí. Y nosotros, pues ya usted sabe que hemos estado en territorio, contándole a nuestras comunidades en qué consiste ese proyecto Red Más, ¿sí? Y para qué es ese proyecto, ¿cierto? Y creo que las comunidades nos han escuchado la propuesta de que tiene ACT para las comunidades, pero también como las comunidades tener como sacarle provecho a algo que siempre han tenido allí, que siempre han conservado, que siempre han cuidado. Y por eso, hombre, hoy es justo que ya las comunidades reciban alguna recompensa por lo que toda la vida históricamente han hecho. Nos contactamos con ACT para que nos visitaran y conocieran nuestro territorio. Los primeros acercamientos se realizaron en agosto del 2022. Después nos reunimos en Piedra y Pató, donde asistieron algunos líderes reconocidos en el territorio. Los integrantes de ACT visitaron cada resguardo y consejo comunitario para dar a conocer el proyecto, y se invitó a ACT a las asambleas generales de cada consejo y resguardo, donde se otorgó el consentimiento previo, libre e informado. Con eso nuestras comunidades autorizaron y firmaron los contratos de asociación temporal para realizar la formulación y estructuración de un proyecto Red Más, conformado por 5 resguardos indígenas: Río Uribidá, Chorí y Alto Baudó, Río Catrú, Dugasa y Ancosó, Puerto Alegre y La Divisa, Agua Clara y Bellaluz del Río Amporá, Dominico, Londoño y Apartado, y 3 consejos comunitarios: San Francisco de Cubucho, Puerto Echeverri y Bellavista de Dugasa, y lo nombramos Proyecto Red Más Cuenca Alto Baudó, el cual abarca más de 190.000 hectáreas. El mecanismo Red Más es la reducción de las emisiones a causa de la deforestación y la degradación forestal. Para entender mejor el concepto de Red Más, esto es un bosque. Cuando se retiran algunos árboles o se reemplazan por cultivos, a eso se le llama degradación, como es el caso de la guadua, que retiraron algunos de sus elementos como material de construcción. Esto es deforestación. Han quitado todos los árboles del lugar. Es un marco político internacional desarrollado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reconocer y dar incentivos a los países en vía de desarrollo para la protección de sus recursos forestales, como una medida y solución para disminuir los efectos del cambio climático consecuencia del calentamiento global. Harada lanta, no, namaguda harada tierra también. Chitera va aerobuta atmósfera también. Vamos atmósfera ta chitera taina. Ajoy de pie jare. Y chabar punu también sol también. Más sol buena tachi pese teori también tachi tierra de. Mavera inata. Nama fanu también inata. Fabrica ta caro te jaba avión también. Y jaba hang hawa inata producio ta CO2 también. Más CO2 ta un tawa buruda inata. Tachi tierra también, sale no me dame. Mang nang nachi solva nata. Pese de tierra dame nata. Tachi tierra te entari dame jabra oya anyamari dame. Mang solva ya nan tierra taina. Sale no mono poya mai también na bese tachi tierra te. Manda harata jaba calentamiento global. Y jaba nang calentamiento global nata ora te nata cambios de clima. Mau cambio de clima inauda tachi do dam homa oi bogano marita me jaba tachi homa bio inada huino marita me.
Esta estrategia para reducir las emisiones de dióxido de carbono causadas por la deforestación y la degradación forestal también promueve la conservación y la gestión sostenible de los recursos del bosque. Para llevar a cabo la estrategia, todos debemos de seguir una serie de pasos. Una evaluación del territorio y sus selvas. Una etapa de formulación donde se diseña el proyecto, el cual queda plasmado en un documento de diseño PDD con medidas específicas para proteger y mejorar los bosques y un documento de monitoreo, reporte y verificación. Una verificación y validación, una certificación y registro, la comercialización e implementación del proyecto y después, cuando se desarrollen las acciones, se les realizarán unos monitoreos periódicos para verificar y validar su efectividad. En verano, Ruaña, Cancún, México, Tabus y Data, en verano Paita, derechos internacionales, man derecho Harabuta, que Chabu Proyecto, Tachitruata, Ajubaita, Tachiraquirincha y Handita, Harabuta, en verano, Paita, beneficio en Envita. Man derechos internacionales, True para Buda, salvaguardas internacionales. En veranas, más salvaguarda, Otabus y Data, en Cancún, México, año 2010. Jamaos y Data, Asamblea de las Naciones Unidas, Asamblea COP16. Jamapedias y Data, cambio climático, Tachirehuata o hacia Buruta. Man Asamblea, Tachira Gobierno de Colombia, comprometecita, proyectota, tabudita. Harasidata, man proyecto, Tachira Gobierno, pediata injadita, Tachira Trua respetadita, Tachira Quirinchata y Chaba respetadita. Y Chaba en verana neprudita, man proyecto, Samasa tabudita. Y Chaba Harabuta, man errara o beneficio, Homasate adita en verana. Samasa invertidita, Tachiratua de man beneficiota. Siempre hemos contado con la participación de las comunidades, con la participación de sus autoridades, y por eso hemos creado varias instancias, ¿cierto? Sí. Varias instancias, una de ellas es la comisión. Sí, la comisión la comisión que creó que crearon las comunidades para hacerle seguimiento y para avanzar en la construcción del proyecto, y también hacia futuro mirar a ver cómo seguimos sentados con ACT, nosotros como en representación de las comunidades, para que sea un proyecto transparente y que verdaderamente le traiga beneficio a las comunidades. Ya que somos más de 100 comunidades, entre consejos comunitarios y resguardos indígenas, las autoridades tradicionales decidieron delegar 3 delegados para la Comisión REDMAS, que son los encargados de organizar y gobernar la Comisión REDMAS. Somos 26 delegados porque se anexó una mujer indígena y una mujer afro, ya que hacen parte de la Comisión REDMAS, porque el proyecto se basa entre indígenas y afro, consejos comunitarios y resguardos indígenas. Los primeros resultados de la primera asamblea que se hizo en el mes de abril son los estatutos, que son funciones y deberes. Se creó una junta directiva. También se creó un canal de petición de quejas y reclamos de los consejos comunitarios y resguardos indígenas, y también se creó como último una ruta de acceso a la justicia. Entonces nosotros podemos interponer una petición, queja, reclamo o sugerencia por medio de 3 canales. El primer canal es enviar un correo al siguiente: pqrsred@gmail.com, donde se deben poner el nombre completo, número de contacto, solicitud clara y mensaje. El segundo canal es llenar un formulario que se encuentre en la página web de ACT. El tercero es contactarnos con los presidentes colegiados de la Comisión REDMAS mediante el correo redcuencaaltobaudu@gmail.com o a los números de teléfono del presidente indígena de la Comisión Nixon Chamorro 313-749-5244 o al presidente Julio César González al 300-417-4893. Menajau Pumana, ma proyecto Repia o Pied. मैं पामा ना प्रोजेक्ट रमा अखुदा के पिया बुदा में
porque tachi bakur también pio akuri también nan proyecto nata errara tachi community también mangera tachi nata otro proyecto de también mawan tachi nata tachi tre también pio todo feni también y jaba tachi china da pio to feni y jaba tachi beta ja y jaba pio to feni también na mahuda que nan proyecto pio buda tachi comunidad jare. Yo le preguntaba a Dianisa que por qué, si ella veía importante el proyecto, ¿no? Ella lo que me dice que ese proyecto es muy importante, primero porque va a conservar nuestros recursos naturales, va a conservar nuestros árboles. Dos, porque le va a permitir a las comunidades, a nuestras comunidades, tener unos recursos para elaborar otro tipo de proyectos, como son la cría de cerdo, la cría de aves, la cría de peces. Por lo tanto, ella considera que este proyecto es muy importante para nuestras comunidades.